Aquí comienza Enigmas 2019. Un espacio dedicado a los fenómenos paranormales, los encuentros cercanos del tercer tipo, la omnilogía y mucho más. Animate a cruzar las fronteras de lo desconocido. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con Enigmas 2019. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Con bastante frío, ¿no? Está fresquito, ¿no? Sí. Bueno, saludamos a nuestros oyentes que les gustan todos los temas enigmáticos, todos los temas extraños, raros. Aquí estamos en este día raro que se cortó Facebook, se cortó WhatsApp, Instagram. Aparentemente algo pasó. No sé qué, no podemos saber cuál es la verdad de lo que pasó, si fue hackeado o qué, pero bueno, vaya a saber uno. Pero se puede. ¿Cuál es la verdad? Pero ya volvió. Y se puede vivir sin todo eso. Y aparentemente sí, ¿no? Bárbaro, entonces no hay problema. Aparentemente sí. Hoy tenemos un buen programa porque tenemos un audio que hemos hecho anoche, ¿no, Ricardo? Y hablamos con José Antonio Caravaca. Una entrevista. Le hicimos una entrevista bastante larga. Hoy vamos a pasar la primer parte, porque es muy interesante lo que cuenta Caravaca. Y lo vamos a pasar ahora dentro de un ratito, porque Andrea me dijo que la llame después de las 10, con quien vamos a hablar sobre mutilación de ganado. Andrea Pérez Simondini. Andrea Pérez Simondini, exactamente. Para mí ella es la persona que más investigó el tema de las vacas mutiladas, porque aparentemente no sé cómo, pero le llegan toda la información cuando aparecen las vacas mutiladas. No sé si es por parte de los intendentes, le vamos a preguntar. Y además ella por ahí tiene gente que le hace investigaciones de lo que ella levanta y lo lleva a Senasa o a otros veterinarios a que le investiguen, porque se han encontrado algún tipo de sustancias en las vacas mutiladas. A mí me parece que nosotros tendríamos que buscar también un poquito la palabra oficial para contraponerla contra lo que se observa o se ve o se publica. La palabra oficial ya está. Pero tendríamos que actualizarla. Según ellos es el ratón hocicudo. No puede ser. Sí, para el Senasa es el ratón hocicudo. ¿Vos decís? Pero hay muchas cosas que no cierran. Nuestro departamento técnico de investigación técnica, sí, ¿no? Digamos de producción técnica. Sí, señor. Me han pasado bastante información sobre el tema de vacas mutiladas, en donde aparecen, en lo que me pasaron, hay varias hipótesis. Fuera de las hipótesis que ya conocemos, otro tipo de hipótesis que algunas yo no las conocía y que también, no todas, digamos que siempre
a alguna de estas hipótesis le falta algo. Siempre le falta algo porque hay cosas de las que no se pueden explicar de lo que pasa con las vacas mutiladas. Yo creo que la mayoría de la gente sabe qué es lo que pasa con el ganado mutilado, de que aparecen vacas sobre todo, pero también otro tipo de animales, caballos, toros, aparentemente mamíferos la mayoría, en donde le faltan varias partes del cuerpo. Bueno, pero esto lo vamos a hablar la segunda hora, ¿no? Y lo que pasa es que es un tema... hay esas mutilaciones que hacen son generalmente son las mismas, y como que cortan y cauterizan y no dejan huellas. Y no dejan pero sangre. Tenemos información sobre todo esto. Además vamos a hablar con Andrea, que para esto es autoridad en el tema de las vacas mutiladas. Bueno, entonces yo me atrevería a decirte, por favor, que si nuestros oyentes, a medida que escuchen tanto la entrevista como la charla con Andrea, se pueden comunicar al 2879-0713, que es el teléfono de Radio Atilra, donde muy amablemente nuestro compañero Dante los va a atender. Tanto si quieren llamar, quieren dejar un mensaje, un audio, si funciona todo esto que es la tecnología del siglo. Y nosotros podemos transmitir estas preguntas a Andrea, referidas tanto al tema de las vacas mutiladas como algún otro tema que ella nos quiera responder. Claro. Y también estamos en Facebook, en vivo. Sí, cosa que yo no puedo entrar. No bueno, sé, porque ya vamos aparentemente a entrar, esto se había solucionado hoy. Bueno. Pero no puedo entrar en vivo. ¿Hoy qué día es? Y hoy es 3/7, programa número 45. 45, no. Acá el último programa que tengo es el del miércoles pasado, el 26. Y bueno, ahora cuando pongamos un temita musical... Después lo buscaremos nuevamente, pero no puedo. Yo sé que me dijo acá Dante, nuestro compañero que mueve todos las palancas, y me dijo que él lo está viendo desde ahí, que había 4 ya conectados, 4 personas. Ahora hay 5, hay 6. Bueno, yo no lo puedo ver. ¿Nos habrán hackeado a nosotros también? Pero ahora lo vamos a ver. Podemos hablar un poco más del fenómeno ovni, un sistema holístico, como hablamos la semana pasada, de que también tiene algo que ver con la teoría de la distorsión, la de Caravaca. ¿Por qué vamos a hablar con José Antonio Caravaca? Porque es el autor de la famosa teoría de la distorsión. Hablando siempre del fenómeno ovni, ¿no? Él habla de la teoría de la distorsión. Y yo calculo que esto de la teoría de la distorsión, mucha gente puede que esté de acuerdo, mucha gente puede que no, porque es algo que también es una teoría que para mí, yo ya voy a dar mi opinión, ¿no? Para mí no llega a resolver todo el fenómeno. Para mí sí es una parte del fenómeno. Así que bueno, vamos a ver. Y también vamos a hablar del programa Alta. ¿Sabes lo que es el programa Alta? Alta. Era el programa ese de las vehículos, programa secreto de vehículos en vuelo. Actual. Así es. Y bueno, y después tenemos 2 audios que están muy buenos, de 2 investigadores que me han mandado, uno de Néstor Rey, que habla de que también hay un programa de la CIA que está haciendo algo de control mental con la gente, con la humanidad mediante drogas y mediante algún tipo de microondas. Por eso lo vamos a dejar después a Néstor Rey que nos lo cuente
Y tenemos un audio de un testigo que también el investigador Cristian Soldano nos pasó para que pasemos este audio de un testigo que tuvo un encuentro cercano. Así que creo que esto va a estar bueno. Todo esto no se encuentra en internet, así que lo que nosotros pasamos y damos no lo encuentran en cualquier lado. Así que creo que estos programas que nosotros estamos preparando y que hacemos, creo que tenemos información que no está en todos lados, ¿no? Incluso lo que vamos a hablar con Andrea son últimas investigaciones también. Y bueno, y también quería recordar a la gente que mañana jueves, está el Café Ufológico de Río 54, que se encuentra en la calle Avellaneda 399, Avellaneda y Eleodoro Lobos, en Caballito. El café se llama Bella Gamba. Todos los primeros jueves de cada mes, mañana jueves 4 de julio del 19, a las 19 horas más o menos, se hace el café ufológico. Todas las personas que les gusta el tema pueden acudir, solamente pagan su consumición. Esto es en el barrio de Caballito, y bueno, está co-coordinado por Rubén Morales y Mario Lupo. Y después hay otro café que es de Andrea Argüello, la coordinadora, que se hace los segundos domingos de cada mes. Este mes cae el día 14 de julio, y eso comienza a las 16 horas, porque es domingo, y este es en el Café Cabo Polonio, en la calle Leopoldo Marechal, al 1200, Leopoldo Marechal y Ferrari, en Parque Centenario. Este se llama Café Ufológico Bienvenido Tripulantes. Pero de este todavía tenemos tiempo para seguir haciendo, hacer recordar a la gente y hacerle propaganda. También tienen la señal Ciencia y Misterios, programa de YouTube de Fernando Silva Hildebrand, que está todos los jueves a las 22. Así que mañana, después del Café Ufológico, pueden escuchar la señal Ciencia y Misterios, que también es un programa al que tienen que ver y escuchar, porque es serio, y además hay investigaciones y notas muy buenas. Después tenemos el canal Demonios en YouTube también, de Carlos Yurchuk, que es otro canal de entrevistas que hace, con el que hablamos el miércoles semana pasado, que también es muy bueno. Canal Demonios, viste que él dijo nada que ver con los demonios, pero llamado Canal Demonios, y anda muy bien. Entonces vamos a comenzar, después de un pequeño tema, vamos a venir con la primer parte de las 4 partes que dividimos la nota que hicimos con José Antonio Caravaca sobre la teoría de la distorsión. La teoría de la distorsión, José Antonio, ¿tú puedes hacernos un resumen pequeño como para que la gente entienda y comprenda más o menos qué es lo que determina dicha teoría? Bueno, la teoría de la distorsión lo que plantea es una solución alternativa a la hipótesis extraterrestre como posible explicación de lo que se oculta detrás del fenómeno ovni. Después de tantísimos años, décadas de investigación, la idea de que estemos siendo visitados por seres extraterrestres pues cada vez va perdiendo peso a tenor de las informaciones recopiladas en diferentes partes del mundo en referencia a este paradigma, y por tanto lo que la teoría de la distorsión pretende es establecer una nueva vía de estudio, de análisis sobre todo la casuística de encuentros cercanos, apoyado eso sí en infinidad de estudios, libros, planteamientos que se han ido ofreciendo
en estos últimos años que, como digo, han elevado una serie de vías alternativas a la que siempre se ha considerado como la única explicación plausible para el tema OVNI, como era la hipótesis extraterrestre. Y lo que la teoría de la distorsión defiende es que este enigma, este fenómeno que hemos estado etiquetando hasta el momento como visitas extraterrestres, quizás esconde otro tipo de paradigma totalmente ajeno a esta idea, basado en que quizás hay un ente desconocido, una inteligencia, un agente externo, como yo lo denomino dentro de mi planteamiento, que establece un contacto con la psique de los testigos antes de que se produzca el avistamiento, y que mucho de lo que se observa durante estas experiencias está estrictamente relacionado con la información que este agente externo extrae de la mente de los observadores, y por tanto, como premisa fundamental de la teoría de la distorsión, podríamos establecer que el observador, el testigo potencial, deja de ser un mero cronista de lo que está percibiendo, de lo que está visualizando, a convertirse en parte de la experiencia. Se establece un nexo de unión entre lo observado y el observador, y esto por lo pronto explicaría muchas de las grandes anomalías que han producido verdaderos quebraderos de cabeza a los ufólogos durante más de 70 años, como por ejemplo que prácticamente existiese un tipo de alienígena, un tipo de ovni, de platillo volador, por cada testigo que denunciase este tipo de experiencia, lo que denotaba a todas luces que el fenómeno estaba estrechamente relacionado con los testigos. Los observadores pasan de ser, como digo, unos meros cronistas de lo que están observando, como si fueran simplemente testigos de un hecho que no tiene nada que ver con su presencia, a, como digo, convertirse en parte de esa enorme construcción a la que denomino como arquitectura psíquica. Con esto hay que también aclarar a los oyentes que no estamos hablando de que estemos ante unas apariciones provocadas por alucinaciones, por trastornos mentales, por ninguna cuestión puramente y estrictamente psíquica, sino que aquí convergen una serie de paradigmas que dan como fruto una especie o una suerte de proyección psíquica, medio física, como se han anotado en multitud de incidentes ufológicos, y en las cuales tienen muchísima participación los testigos. Ajá. Entonces tú dices que parte del fenómeno es psíquico. Bueno, tanto como que el contenido de lo visualizado en diferentes encuentros parece indicar claramente que lo que conforma el escenario, la escena que está presenciando el testigo, ha sido armada, ha sido elaborada, confeccionada con material psíquico proveniente del propio testigo, pero que es plasmado en escenografía, en esta proyección, de forma distorsionada, para que el testigo no lo identifique como propio. Hay que tener en cuenta que hay infinidad de encuentros cercanos en los cuales los testigos han descrito un detalle concreto, un elemento, tanto en el ocupante del platillo volador o en el objeto en sí, que después no se ha vuelto a ver repetido en ningún otro evento de las mismas características, lo que parece indicar que esa circunstancia fue recreada para el momento en función de la participación
exclusiva e intransferible, evidentemente, a otro evento del testigo que fue el que creó esa proyección en relación o en conexión con este agente externo desconocido que realmente es el detonador de todas las experiencias que hemos etiquetado como fenómeno ovni. Ajá. Y en la parte física, es decir, este detonador o este agente externo se determina como algo físico porque deja huellas. Bueno, pero también habría que analizar este aspecto que también ha causado bastante controversia entre los investigadores al anotar que, por ejemplo, en un grupo de incidentes de unas mismas características, o sea, por ejemplo, sucesos en los que los testigos han visto el aterrizaje de un platillo volador y el desembarco de sus ocupantes, pues en algunos encuentros se han encontrado huellas, rastros y marcas y en otros no, teniendo más o menos las mismas características tanto en el tamaño de la presunta nave como del terreno en la cual se ha producido esta experiencia. Por tanto, el fenómeno, aunque indudablemente tiene un componente físico, también es obvio que este componente físico no se traslada de un incidente a otro, y si lo analizamos dentro del contexto de la teoría de la distorsión, veremos que el único elemento que cambia de un episodio a otro, si tenemos en cuenta que el factor anómalo, el agente externo, la X de la ecuación siempre podemos presuponer que es la misma, lo único que realmente varía es el testigo, que cambia de un evento a otro. Entonces, creo que la participación de determinados testigos puede hacer incluso que el fenómeno, la aparición, la proyección creada para el momento pueda tener mayor materia y poder interaccionar con el medio en la cual se encuentra proyectada. Ajá. En tu teoría de la distorsión, ¿piensas que además del fenómeno ovni, de esta forma pueden suceder otros fenómenos? Sí, bueno. Bueno, hasta acá quedó la pregunta hecha. ¿Puede ser que también estén relacionados otros fenómenos además del fenómeno ovni? Creo que más o menos la explicó bien, ¿no? Creo que la explica bien José Antonio Caravaca, la teoría de la distorsión. Bueno, tuvimos que hacerle la nota y grabarla porque ahora en España, porque él es español, son las 5 horas, 2:30 de la mañana, deben ser 3:30 de la mañana. Sí, más o menos. A esta hora no nos iba a atender. No creo que estuviese además muy dijo gustoso. que se acostaba temprano. Pero bueno, ahora vamos a ir con la segunda parte. Lo que sí, si a alguno se le ocurre alguna pregunta, lo pueden mandar por el número de teléfono, por WhatsApp, o si quieren por Facebook. Acá se está compartiendo también Fernando Silva. Y gracias. Ahora, creo que la gente habrá entendido más o menos lo que es la teoría de la distorsión. Para Caravaca hace falta un estímulo. Hay un estímulo exterior que con la psiquis o la mente del testigo, que por algo lo eligen, ¿no? Hay distintas teorías por qué lo eligen. Porque con Néstor Berlanda hemos hablado, él nos ha hablado de esa, creo que era la DMT, que creo que después lo nombra, porque yo le pregunto por Néstor Berlanda y él nombra lo de Néstor, que hace poco estuvieron en un congreso en España. Y con Daniel López, que también hablamos, que él también nos habla de unos neurotransmisores, que él investigó de que podía ser eso lo que está haciendo la llamada
a este fenómeno, y que este fenómeno es psíquico, pero en algún momento es físico. Sí. ¿Cómo se entiende eso? Vamos a dejar que él lo explique, porque le hicimos esa pregunta. También. A mí me parece muy interesante lo que dice José Caravaca. Me parece que para los que no son especialistas en el tema, plantea una nueva mirada que no todo el mundo puede llegar a tener, y él deja de lado por ahí tanto el agente extraterrestre y habla de alguien que ya está en este planeta, pero que lo visualizamos de otra manera. Creo que hay que abrir un poquito la cabeza, porque esto es como una vuelta de tuerca que él logra, y es muy interesante de escuchar. Lo que estás diciendo de que ya está, nada más que nosotros o ellos tienen la llave para que se produzca el fenómeno y se produzca el encuentro, ¿no? Que llamamos encuentro cercano, y que en algún momento deja huella, que eso también se lo pregunto, en donde cómo se explica si es psicológico, si es la psiquis nuestra con este agente externo que está produciendo el fenómeno. ¿Cómo se explican las huellas? ¿Cómo entra la parte física? Además, como le preguntaba yo, entran todos los fenómenos, es decir, el ovni y todos los fenómenos extraños, ¿no? Que son fenómenos que nosotros no podemos entender, como los seres elementales, ya sean gnomos, hadas, elfos, que él los nombra también. Y bueno, y vos me hablabas algo de los sueños. A ver, sí, Ricardo. Te quería comentar que alguna vez he leído, y calculo que mucha gente que ha ido a la universidad o ha estudiado un poco, cuando uno estudia psicología, hay un libro de Freud donde Freud interpreta los sueños, y muchas veces el paciente le planteaba sueños que le parecían ridículos o que no tenían nada que ver con su vida habitual. Aquel que haya tenido acceso a ese libro, o que sea psicólogo, por ahí nos puede llamar y darnos una mirada más profunda. Freud lo que hacía era interpretarlos y los iba desmenuzando, y esos sueños que parecían no tener nada que ver con su vida, en realidad tenían mucho que ver con su vida. Ajá, quiere decir que vos lo relacionás con algo similar a un sueño, nada más que este sueño sería en momentos en que uno está despierto, ¿no? Claro, uno piensa una cosa, pero en realidad está viviendo otra, y en determinados momentos se puede percibir. No siempre esto se puede. Hay como una distorsión. Justo la palabra creo que usa Caravaca Caravaca. La distorsión de la realidad. Porque la realidad que nosotros vemos es la realidad. Y es la realidad que percibimos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces dos personas del mismo hecho ven cosas diferentes. Pero según Néstor Berlanda, esta no es... lo que percibimos no es la verdadera realidad, o no es la realidad completa. Que ya vamos a hablar, calculo que el miércoles próximo, si podemos, hablamos con Néstor, si es que ya volvió de España. Ahora le decimos a Dante que nos ponga la segunda parte. Y bueno, les dijimos que si quieren hagan preguntas, pero no sé, o no están escuchando o les interesa tanto que no tienen tiempo de hacer preguntas. O llamar por teléfono. Preguntas cortas, ¿no? No tampoco de hacer una cosa muy larga. Preguntas cortitas, concisas, a ver si las podemos responder. Y si no, se las preguntamos en próximas entrevistas a José Antonio Caravaca. Vamos a la segunda parte. También hay que tener en cuenta que para todos los oyentes que estén un poco alarmados por lo que estoy contando, que infinidad de investigadores
han anotado que los testigos de los encuentros cercanos parecen estar en un estado no ordinario de conciencia mientras están frente a este fenómeno. Y curiosamente, otros testigos de anomalías, de esos sobrenaturales, en otras facetas del mundo de lo extraño, también parecen estar en un estado alterado de conciencia. De todos es conocido que, por ejemplo, los videntes de la Virgen se encuentran en éxtasis, en un estado también no ordinario de conciencia. Por ejemplo, la gente que ve aparecidos, fantasmas, también se habla de que tienen una especie de sexto sentido que les hace ver este tipo de apariciones, incluso pudiendo estar acompañados sin que estas personas sean testigos del hecho sobrenatural. Incluso remotamente las personas que tenían encuentro con hadas, duendes, elfos y demás criaturas elementales, también curiosamente los diferentes estudiosos y folcloristas que han analizado profundamente esta cuestión han señalado en sus escritos que los testigos no estaban en un estado de conciencia normal, estaban en un estado alterado. Hablaban incluso algunos autores como el reverendo Robert Kidd de la doble visión, indicando de que también estos fenómenos no podían ser observados o percibidos por todas las personas, y esto realmente nos ofrece una pista de hacia dónde debemos apuntar para intentar encontrar explicaciones, puesto que todos estos paradigmas están protagonizados, y estamos hablando de ovnis, apariciones marianas, duendes, fantasmas, y meto incluso el asunto de los misteriosos animales criptozoológicos como el Bigfoot. Toda esta suerte de episodios sobrenaturales, para englobarlos a todos, están protagonizados por encuentros con extrañas entidades. Si los despojamos, si los desnudamos de todo el artificio que se aglutina alrededor de cada una de estas experiencias, por ejemplo, el contexto religioso en las apariciones marianas, el contexto tecnológico dentro del fenómeno ovni, el mitológico dentro de los encuentros con duendes. Pues si despojamos de toda esta de este ropaje este tipo de encuentros, veremos que nos quedamos simplemente con visiones de entidades desconocidas, y que todos los testigos de esta suerte de manifestaciones anómalas parecen estar en un estado alterado de conciencia. Como dice también Néstor Berlanda. Sí, por supuesto, hace poco estuve con él aquí en España, en Sevilla, en un congreso que realizamos en compañía también de investigadores de la talla de Pablo Vergel, y estuvimos hablando y debatiendo largamente, puesto que compartimos muchas ideas comunes en torno al fenómeno ovni, de que una de las principales claves que se ha pasado por alto, y vuelvo al inicio de la conversación, es el hecho fundamental de que el testigo no debe de ser considerado como un mero espectador de lo que está ocurriendo, sino que existe un estrecho vínculo entre lo observado y el observador, porque de hecho una de las características, y de esto estuvimos hablando bastante con Néstor, es que los encuentros ufológicos, aunque tengan una estructura común, o sea, que los testigos observen el desembarco de unos ocupantes de un platillo volador que ha descendido desde el cielo, la estructura puede ser, como digo, similar de un relato a otro, pero
todos los elementos, todos los ingredientes que componen un encuentro cercano van a sufrir un radical cambio de un evento a otro. Parece como si en cada incidente, en cada caso, en cada encuentro cercano, el fenómeno ovni se reiniciara sobre una estructura, básicamente el concepto de visitación extraterrestre. Pero esto no es un hecho que se pueda ni siquiera debatir. En la propia casuística, la enorme literatura ovni acopiada a lo largo de los años en diferentes partes del mundo apuntan en esta dirección de que nos encontramos con una disparidad, una infinidad de tipologías, tanto de naves como de ocupantes, en tamaños, formas y colores, que no parecen señalar en otra dirección, sino que la conciencia humana, el inconsciente, llamémosle como queramos, de alguna manera está interfiriendo, está construyendo en cooperación con este agente externo que no quita ni un ápice de extrañeza al fenómeno, pero que, como digo, otorga a cada evento una serie de particularidades que hasta cierto punto podríamos considerarlas subjetivas, que son intransferibles a otro evento ocurrido incluso a pocos kilómetros del caso que haya sucedido semanas anteriores. José, ¿qué tal? Ricardo es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Bueno, te escuchaba atentamente. Te quería hacer una consulta, una pregunta. Por ahí soy el más inexperto de todos, pero bueno, un curioso más. Esta conexión que existe entre el fenómeno y el testigo se da porque el fenómeno la promueve, porque hay una necesidad de manifestarse y elige como al azar a un testigo, o es solamente, si se puede llegar a intuir o a saber, de acuerdo a tu teoría, esto se da de manera casual, por un hecho fortuito, y el testigo, bueno, participa del evento. ¿Se puede llegar a saber eso? ¿Lo puedes llegar a explicar tu teoría? Bueno, esa sería una pregunta para $1.000.000 como mínimo. Es una buenísima pregunta porque de hecho es una de las cuestiones que más se han planteado los investigadores, independientemente de la teoría o idea que defiendan, el por qué el fenómeno se manifiesta a determinadas personas o qué circunstancias deben de darse para que se produzcan este tipo de apariciones. Por un lado, tenemos claro que la conciencia tiene mucho que ver con lo sucedido, o sea que en algunos casos quizás el estado mental de la persona le pueda hacer tener esporádicos acceso a esta otra realidad o a este otro universo. Se puede también utilizar esta expresión, que yo creo que es de donde procede realmente este fenómeno, no de una lejana galaxia ni de ningún recóndito planeta, sino de resquicios desconocidos de nuestra propia realidad que habitamos. Por eso también podríamos, como digo, valernos del término dimensión, y creo que el fenómeno también, en determinadas circunstancias, el agente externo es capaz de traspasar esa delgada frontera que separa ambos mundos y conectar con determinadas personas. Creo que, y de esto también estuvimos hablando largo y tendido con Néstor Berlanda, él piensa que hay incluso
una molécula en nuestro organismo, la DMT, que puede facilitar estos contactos, que incluso puede haber un elemento hereditario que haga que determinadas personas puedan tener mayor facilidad para establecer algún tipo de contacto con esta realidad ampliada, pero incluso también es curioso, fíjate, ahora que estábamos hablando de esta cuestión, que recuerdo y recordamos los experimentos que hizo Michael Pessinger estimulando electromagnéticamente algunas partes del cerebro de numerosos estudiantes, a los cuales le provocó de forma artificial y artificiosa toda una suerte de sensaciones, de experiencias análogas a la que los investigadores estamos recopilando en diferentes fases o elementos de las experiencias anómalas, como por ejemplo incluso las experiencias cercanas a la muerte, visiones místicas, encuentros con seres y entidades desconocidas, y todo esto se provocaba. Bueno, muy interesante. Esta es la segunda parte. Nos quedan 2 partes más, pero creo que hoy ya no vamos a tener tiempo porque ya estamos cerca de las 10. Las vamos a pasar la semana que viene. Da para hablar mucho, da para hacer mucho comentario. Acá nosotros anotamos varias preguntas. Además, mientras hablábamos ayer, anotamos un montón de preguntas más para hacerle en próximas entrevistas. Creo que da para mucho. Hay mucha gente conectada. Por ejemplo, Fernando Silva Hildebrand, Marquitos, que está con Jife, Rabelam, Nora Arena, Leandro Makovetsky de Zárate, Carlos Rumel de México, Edith Oliveira, María Giaveno de Rosario. Lo que dice Carlos Rumel, dice, desgraciadamente el fenómeno OVNI en sí es difícil de entender, ¿sí? Si le agregamos al fenómeno otros motes, como por decir lo que dice el especialista, José Antonio Caravaca, estaríamos en una bola de nieve que rueda y rueda sin saber el porqué o la respuesta. Claro, digamos que se complica más el fenómeno, pero lo que estamos tratando de hacer es encontrar alguna respuesta, aunque sea si no nos da la respuesta a todos los casos, si nos da respuesta a algunos casos. Lo mismo que pasa con las vacas mutiladas. Las hipótesis que hay pueden darte respuesta a algunos casos, pero no a todos. Nora Arena, que vos hablaste de Freud, el sueño es reprimir el inconsciente sacado a través del sueño. Y estos sueños dan mensajes o intercambio, o señales, intercambio de mensajes, de señales. Hay un par de cosas interesantes que habló Caravaca. El estado no ordinario de conciencia, que ya lo había hablado Néstor Berlanda cuando le hicimos la entrevista, que él piensa que esos casos se dan cuando la persona está en un estado no ordinario de conciencia, que esto en parapsicología se entiende cuando estás cerca de producir un fenómeno. Por lo tanto, yo lo asocio con un fenómeno parapsicológico. Por eso está tan cerca también la parapsicología del fenómeno OVNI, ¿no? Generalmente se estudió, se investigó de que los fenómenos parapsicológicos como la telepatía o la telequinesis se producen en estados alterados de conciencia, o como lo llama Néstor Berlanda, no alterados, sino no ordinarios. Ahí hay una diferencia que tampoco quiere decir que la persona tenga un problema psíquico, psicológico, ¿no es cierto? Que es muy importante eso, sino que hay un estado que nosotros quizás todavía no lo entendemos, no lo conocemos, que creo que es que cuando el cerebro produce las ondas alfa, cuando se producen estos estados no ordinarios o alterados de conciencia, en donde se pueden producir los fenómenos parapsicológicos y en donde supuestamente se
producir también el fenómeno ovni con este agente externo. También esto habla de la psiquis del testigo. Testigo, la psiquis en donde, según Néstor Berlanda, él dice que hay una molécula que es la DMT. La DMT es la que puede llegar a ser ese factor o eso que puede llegar a que ese agente externo se manifieste. Y también, dice Caravaca, puede haber una cuestión hereditaria, algo que el testigo puede heredar y en algún momento se manifiesta. Es muy interesante. Por ahí diciendo un poquito con lo que dice algún oyente, que se puede formar una bola de nieve muy grande, pero por ahí simplificar las cosas tampoco ayuda mucho, porque sacar factores o algunas cuestiones para que no cierre puede llevarnos a estar dando vueltas sobre lo mismo mucho tiempo y no encontramos una solución. Sí, se entiende que esto no es fácil, es complicado. Acá Marina Giaveno dice, totalmente de acuerdo. Yo creo que las experiencias de contacto, al ser estados alterados de conciencia, le corresponden a la parapsicología o a un profesional como el doctor Berlanda, que conoce de psiquis. Bueno, el libro de Néstor, Los extraños, habla de varios pacientes que tuvo él con Juan Acevedo y que después de años fueron determinando varias cosas, algunas respuestas que ellos comenzaron a hacerlo con personas que decían tener contactos, encuentros cercanos, que incluso en los congresos que íbamos ya en la década del 80, ellos ya tenían esta idea, ya habían empezado a investigar y venían con esta idea. Y la mayoría de los investigadores, y yo me incluyo, la desechábamos, decíamos, no puede ser eso. Y ahora, después de unos cuantos años, estamos pensando que puede ser factible. Y Néstor lo dijo cuando le hicimos una entrevista, cuando nosotros habíamos tirado esta idea en los congresos de FAES, de la RAU, nos tiraban con cascotes. Y ahora parece que puede ser factible. Bueno, puede ser. Bueno, ¿qué más tenemos? Hay creo que una respuesta entre el observador y lo observado. Creo que ahí es donde está el tema, lo más importante, ¿no? Porque tiene que estar el observador y tiene que estar el observado para que se produzca el fenómeno. Claro, y si no recuerdo mal, él hace mención a que el observador él lo deja de tomar como un testigo y es parte del fenómeno. Es parte del fenómeno. No es un testigo, un mero periodista, un cronista. Un cronista de lo que pasa, sino que es parte del fenómeno. En eso estoy de acuerdo. Pero también el bagaje que tiene el testigo, toda su experiencia, como por ahí dicen en alguna carrera, su experiencia empírica, todo lo que uno trae, hace que el fenómeno se le manifieste de diferentes maneras. Por eso dice lo que puede pasar con las experiencias marianas, como que un pastor puede ver ciertas cuestiones, un científico ve otras. Bueno, con respecto a eso, la teoría de la distorsión dice la psiquis de los testigos. Claro. Estamos hablando de la psiquis de los testigos. José Antonio Caravaca vio que en muchos casos, por ejemplo, un militar ve humanoides armados como soldados. Y él dice que hasta un niño acostumbrado a jugar con armas, con ciertos elementos, puede ver elementos, pero que nunca se repiten esta manera de verlo tal cual. Difiere el fenómeno con cada testigo. Por eso se hacía un tan amante complicado. de la egiptología, dice la teoría, ve un ovni en forma de pirámide. Un ingeniero recibe explicaciones técnicas del funcionamiento del platillo volador. Y en eso
He tenido yo un caso esta semana que fue la semana pasada, y esto me hace acordar una pareja que estoy investigando que dicen tener contactos telepáticos, y el señor, el hombre de la pareja, él dice que era científico independiente, no con título, ¿no? Autodidacta. Uh-huh. Y dice que estos seres supuestos que le han pasado fórmulas científicas. Acá está pasando lo que dice Caravaca: la psiquis de los testigos actúa también muy fuerte. Porque si vamos a como dice, de que hace falta el testigo para que se produzca el fenómeno, ¿no? Sí. Así que bueno. Claro, el testigo como que le da el formato, tal vez, claro, o le da un marco a la experiencia. Claro. De acuerdo a lo que ha vivido y a lo que puede representar en ese momento. Claro. Bueno, acá dice Marina Giaveno, dice: según la teoría de la divergencia o teoría de la distorsión del tiempo, nuestro ser que habita en distintos multiversos puede venir en cierto modo a mostrarnos algo que tenemos que hacer o nos traer la respuesta a una pregunta que estamos haciendo. La pregunta es: ¿cómo nos vemos en otros multiversos? ¿Y si tenemos ojos alargados y somos altos? Bueno, esto de la teoría de los multiversos, de los distintos universos, es una teoría científica que, según los científicos, calculan que existen distintos universos. Por eso es la teoría de los multiversos. Que puede ser que nosotros también estemos interactuando en esos otros universos. No sé si es así, pero creo que es algo así lo que quiere explicar ella. ¿Cómo nos vemos en esos otros multiversos? Interesante, como, a ver, yo lo entiendo como un cuento que no tiene final y vos le pones el final que vos querés. Entonces, según el final que vos le pones a tu vida, según lo que haces, pasás a un universo. Si haces otra cosa distinta, pasás a otro universo. ¿Me explico? Sí, yo te entiendo. Y también se me ocurre que puede estar atado que uno piensa que uno influye sobre determinado espacio o determinado momento. Pero así como hay alguna teoría, la teoría de la mariposa, por ejemplo, que dicen que una mariposa aletea en Oriente y esto repercute en Occidente, puede ser que nosotros con una acción o con un pensamiento estimamos o pensamos que influimos sobre algo muy muy chiquito, pero tal vez eso no es así, no lo podemos demostrar, pero por ahí el fenómeno nos está diciendo que hay algo más detrás de nuestro pensamiento o detrás de nuestra actividad. Claro. Bueno, Marina Giaveno dice, sí, como la serie Dark. Sé que están estrenando, pero no tengo mucha idea. Bueno, ahora entró Lorena Gisela Sciarata, que dice, ¿son universos o dimensiones paralelas? Sí, universos paralelos, dimensiones paralelas. Es algo que está en otra dimensión, o es hiperdimensional. Yo también pienso que puede ser que hagan un salto hiperdimensional a nuestro plano físico. También. Edith Oliveira dice que tal cual, justo estaba pensando en eso. Quizás este agente externo haga que el fenómeno haga un salto hiperdimensional y lo podamos ver y tenga sea algo físico para nuestros sentidos. Bueno, terminamos con esto. Lo que ocurre es que estos ingredientes inconscientes son exhibidos ante los ojos del observador de forma distorsionada, consiguiendo que no sean reconocidos como propios. El mecanismo que se pone en funcionamiento para la gestación y desarrollo para los encuentros cercanos es similar al proceso que experimentamos cuando soñamos. ¿Ven? Acá es lo que vos decías,
que denominamos creatividad onírica, aunque encontramos muchos patrones que podrían sugerir que nos enfrentamos a un fenómeno de procedencia psicológica. También descubrimos otros factores que indican de manera contundente la existencia de un fenómeno mucho más complejo y desconocido para el ser humano. Estas singularidades son compartidas por los testigos, pese a que no tengan ningún tipo de vinculación o comunicación entre ellos. Bueno, esto ya lo hablaba también Jacques Vallée, John Keel, que fueron los primeros a los que a ellos la teoría extraterrestre no les cerraba, y decían que no podía ser, y además después de tantos años que no se puede llegar a confirmar, puede ser que ellos ya hablaban, Jacques Vallée, John Keel y varios investigadores más, John Mack, ya hablaban de esto hace años, fueron los primeros en comenzar a hablar de esto. Bueno, vamos a un tema musical para aflojar un poco, y venimos con el contacto telefónico con Andrea Pérez y Pondini a hablar de vacas mutiladas. Cambiamos de tema. El miércoles próximo continuamos con la segunda parte de José Antonio Caravaca y seguimos analizándolo. Aquí estamos nuevamente. Bueno, ya se hicieron las 10:10. Creo que tenemos a Andrea al aire. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, Bueno. por suerte todo bien. Bueno, gracias por el tiempo. Primero pasamos en una entrevista que le hicimos a Caravaca. Sí. A José Antonio Caravaca con la teoría de la distorsión. De la distorsión, sí. Yo tengo bastante contacto con él y bueno, creo que es una buena aparición desde el campo teórico sobre que hacía mucho que no aparecía nada que un poco agitara el avispero. Exactamente, que moviera un poco el avispero. Exacto, sí. Bueno, Andrea, últimamente han aparecido varios casos de vacas mutiladas. Así es, bueno, estamos teniendo denuncias prácticamente a diario. Nosotros nos estamos concentrando básicamente sobre dos casos que ya es un poco la definición de investigación que tenemos, que son los casos asociados, donde los testigos, además de hallar el animal, observan luces en los campos en relación al hecho, ¿no? Porque esto es muy importante. Sí. Y bueno, estamos profundizando aún más el caso que dio un poco la alerta sobre todo este nuevo periodo de mutilaciones, que es el caso Bordenave, en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, casi ahí pegado con Bahía Blanca, donde realmente es muy interesante. Aparte, el aporte que hacen los testigos es fundamental y son además muy colaboradores a la hora de dar información. Ajá. Y estamos hablando de un hecho que tomó estado público en muchos medios, donde recordarán que durante una noche que fue una pareja de chicos que estaban haciendo fotografía astronómica, esto fue el 29 de junio para ser precisos, estaban haciendo fotografía astronómica y ellos observan una luz que en los medios en realidad se levantó bastante difusa la información sobre qué tipo de luz. Nosotros ahondamos bastante sobre esto y en los medios habían salido, no sé si recuerdan, como un resplandor que hacían de la descripción de esa luz, y en realidad no fue un resplandor, sino que ellos lo ponen con forma e incluso lo describen como si fuera una enorme estrella fugaz que sí lo que hizo fue iluminar todo. Tuvo un movimiento bastante importante, si bien duró 3 segundos, calculan que máximo 4 o 5 segundos, logró poner de luz toda la zona. Entonces le planteamos el interrogante si pudiera haber sido un meteorito, el reingreso de chatarra espacial, y ellos afirman que tuvo un vuelo muy rectilíneo, por lo cual les llamó la atención. Y lo increíble, Carlos, es que
si bien ambos testigos en esa noche vieron esta luz, ninguno se lo comentó con el otro, solamente lo hicieron cuando al día siguiente y a muy pocos metros de la casa, y este es el dato relevante que vamos a aportar a partir de la investigación, cuando hallaron el animal mutilado, la vaca mutilada, ahí ellos asociaron el hecho nocturno de la luz con esta aparición repentina del animal y todos los cortes que ustedes ya han visto. Incluso que en ese momento la vaca, a ellos escucharon que la vaca mugía. Exactamente, dice que no solo, que eran varias vacas que estaban bastante nerviosas durante la noche, sí, cuando fue el momento de la luz, y el dato revelador, que para nosotros es muy importante porque en la investigación se aplica un protocolo que se llama 24 horas y que es trascendente esta información, que es conocer el animal vivo y muerto en un lapso menor de 24 horas. Y bueno, en este caso el animal lo habían observado con vida la noche anterior hasta muy entrada la madrugada, porque imagínense que ellos vieron la luz a las 24:30 más o menos, o sea a las 0:30 del día siguiente en la madrugada. Sí. Y el animal, ni bien salieron de la casa, ellos lo vieron con vida. Claro. Y a la primera hora, a las 6 de la mañana, lo encontraron muerto y mutilado, así que era un animal para que se le hagan prácticas de laboratorio. Lamentablemente el veterinario que vio el animal no quiso de alguna manera comprometerse con la investigación, acusando a un carroñero sobre el hecho, ¿no? Pero si se dan cuenta que ese tipo de mutilaciones no la puede hacer un carroñero porque no está rasgado. Y bueno, pero ahí empieza otra gran discusión, como los veterinarios en campo comúnmente no quieren tomar estos casos porque se generan grandes controversias, no pueden avanzar más de lo que ya nosotros todos sabemos, que es identificar patrones de corte o algún tipo de descomposición más avanzada, menos avanzada. No hay tampoco investigaciones profundas en los laboratorios. Te digo, la investigación más profundas que se han hecho sobre los animales son los casos que se han entrado con el doctor Pariani en la Facultad de Veterinaria de General Pico de la Universidad Nacional de La Pampa, sí, que en casos 3 o 4 animales durante todos estos años que se han reportado en tiempo y forma, más los que el mismo doctor Pariani, siendo autoridad de la Dirección de Ganadería en el 2002 de la provincia de La Pampa, ha logrado desarrollar investigaciones bastante profundas. Si no, no se investigan los casos. Esto es el hecho que es preocupante, ¿no? Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Ricardo es mi nombre, compañero. ¿Cómo estás, de Carlos. Ricardo? Un placer. Igualmente. Bueno, quería acotar algo. Acá estaba mirando la noticia esta en uno de los periódicos que ha salido, y nombran que se ha hecho un estudio acerca de este caso en la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, con sede en Tandil. Sí, y correcto. Dice que los resultados fueron dictaminados como posibles causantes, enfermedades infecciosas, entre ellas una conocida como mancha, neumonías y carencia de minerales propia de esta época del año con bajas temperaturas. Sí, ese informe igual no es de este animal de Bordenave, ese es el informe que toman y que lo distribuyen cada vez que aparece este tipo de hechos, que fue hecho en el 2002, son las conclusiones del 2002 que la ponen en relación a los hechos como fundamento. Incluso esos mismos informes son los que presentó en su momento el INTA de Balcarce junto con la UNICEN, con la Universidad del Centro, con las autoridades de la provincia, del SENASA, en ese momento Bernardo Cané. Incluso ese mismo informe lo giraron para dar una explicación de hace un mes y pico de un caso de Santa Fe, que tampoco se han intervenido. Te digo, yo estuve con la dueña del animal y a ese animal nadie le echó mano para tomar muestras, así que no es válido. Es un caso del 2002 que mantienen como oculto, como respuesta a las pericias periodísticas, digamos. Y ya sabemos que siguen ocultando todo esto porque ni ellos saben, debe ser que ni saben lo que pasa con estos animales. Ahora, me gustó el video del perro que no se acercaba con esta gente de Bordenave.
Exactamente, bueno, mira, acaban de denunciar ahora, hace poquitas horas, que es otro animal que se ajusta a protocolo, ahí más al sur todavía, digamos, toda esa zona está re caliente. Ahora les voy a contar un caso que realmente es explosivo y que es una conmoción, es un secreto a voces, pero bueno, es un gran caso, pero acaban hace horas de publicarse un lugar en lo que se conoce como San Adolfo, que es más al sur de Médano. Si ustedes van a la parte bien sur de la provincia de Buenos Aires, esa zona se convierte como en protagonista de todos estos hechos. Y ahí hay un poblado que se llama Hilario Ascasubi, que ya ha tenido múltiples cantidad de casos reportados desde el 2002 a esta parte, y el productor de este animal nuevo, que son dos vacas, realmente no los voy a invitar a que vean las heridas, pero ahí se ve con gran posibilidad de observación el tipo de corte, que es este corte aserrado del que muchas veces hemos hablado, y además ahí lo que quiero comentarles que los productores de toda esa zona, cansados de no obtener respuesta, automáticamente nos están mandando la información, y bueno, ahí estamos preparando todos los elementos para viajar ahora al sur y ver qué se puede recabar como material de investigación para entrar al laboratorio. Si se dan las condiciones, vamos a estar yendo a tomar muestras, porque los animales tienen toda la posibilidad de ser investigados en laboratorio por esto de que están siendo seguidos muy de cerca por sus propietarios. Claro. Y en este caso, el dueño de estos animales, yo ahora en un momento voy a estar publicando, porque hace horas, dos o tres horas que pudimos tomar contacto con él, que se llama Darío George, realmente está muy interesado en que por lo menos alguien le dé una respuesta clara, decir que vayan a verlo. Tuvimos la primicia entonces. Sí, yo ahora en un ratito les paso, incluso antes que publicar, incluso voy a ver si ya se las puedo pasar para que ustedes después puedan editar las fotografías. Realmente es muy impresionante el tipo de herida, y van a ver que son idénticas al caso de Bordenave. Protocolo, son las mutilaciones de protocolo. Exactamente, lo bueno es que la gente está denunciando, y además todos estos casos vienen con observación de luces en los campos. A eso iba. El otro caso que dijiste de luces asociadas, ¿era o era otro que ya se había investigado? No, el mismo, los dos casos, estos dos nuevo y el de Bordenave con el testimonio, la chica que es Selene, se llama Selene Bert, que es la dueña del campo, bueno, es la hija de los dueños, y es la que estuvo haciendo la jornada fotográfica con un compañero del pueblo sobre fotografía astronómica, y fueron los dos testigos. Ellos hicieron una precisa declaración en los formularios, realmente han bajado toda la información que le hemos requerido, así que estamos muy contentos con la colaboración de ellos, ¿no? Y nos están esperando que vayamos allá, porque realmente la gente quiere saber un poco más de lo que se les dice, ¿no? Acá me lo pasaste, el de Ascasubi. Exactamente. Decime, Andrea, ¿cómo haces vos para enterarte de todas las mutilaciones que ocurren? Porque yo creo que sos la única que está investigando, o la que tiene todas las mutilaciones al día, y que podés llegar a todos lados. Y porque con el equipo nosotros armamos una red, que es un protocolo que se llama 24 horas. Es un equipo de trabajo que hay colaboradores en todas las provincias, donde además está muy candente el tema de las mutilaciones, y ante la mínima denuncia ellos toman contacto con los productores, o los productores mismos, ya como nos conocen, nos mandan, o la policía. En estos dos casos últimos fueron los mismos dueños, pero muchas veces es la policía o la gente, las autoridades de estos lugares, y bueno, y nosotros tratamos, lo primero que hacemos, por ejemplo, este último caso que te mandé, se contactaron directamente con mi mamá. Claro. Y mi mamá enseguida, tenemos un protocolo que enseguida les enviamos para que empiecen a recolectar, a hacer peritaje de alguna manera. Claro, lo primero que le pedimos es el peritaje fotográfico, que ya está bien como mensurado, digamos, qué fotografiar, que por ejemplo el tipo de corte, dónde están las heridas, tratar de profundizar las incisiones, los alrededores, buscando muestras de varios tipos, y nosotros todo ese material, después de hacer una evaluación primaria, se lo mandamos a
al doctor Pariani, que es el que tiene el ojo profesional de Qué todo bueno. esto, ¿no? No te voy a preguntar por qué esto no sale en los medios, porque es obvio, ¿no? Acá Ricardo te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. No, te escuchaba atentamente y me ponía en lugar del oyente. El oyente que quiera ver estas fotografías que vos vas a subir, ¿en qué lugar las pondrías? ¿En alguna página? ¿En algún Facebook? ¿Cómo hacemos para verlas? Nosotros subimos todas las investigaciones a nuestra página, que es Visión OVNI, que es www.visionovni.com.ar, y bueno, ahí podemos publicar todo que son notas bastante largas, porque está todo la recopilación de información, los datos, los resultados de las investigaciones, y muchas veces hacemos enlaces desde Facebook, las redes sociales, que por ser realmente muy agresivas las imágenes, a veces se dificulta verlas, entonces directamente traccionamos la nota a la página web. Claro. Muy bien. Y si alguien te quiere dejar alguna información, también tenés el contacto como para que puedan acceder. Exactamente, sí, en todas las redes sociales ahí tienen contacto, están mis teléfonos, nuestros mails, digamos, todas las formas, hay miles de formas de contacto. Te cuento que ahora tenemos unas personas que nos hacen la producción técnica y nos investigan los casos, lo que vamos a dar. Y me han mandado varias hipótesis, algunas ya las conocemos. Por ejemplo, de que tenía que ver al principio una hipótesis con el SIDA, el tema de la mutilación de ganado. Bueno, ahí se abre otro tema. Es bueno plantearlo desde ese lugar, porque en realidad ni nosotros que investigamos la hipótesis extraterrestre, ni los patólogos, ni la policía, se plantea hoy por hoy en la investigación, digamos, obviamente todos queremos saber quién lo hace, pero claro, en realidad la búsqueda más fuerte es tratar de recolectar la mejor evidencia para ir obteniendo respuestas. Sí. Y así no interferir entre las opiniones de unos y otros, porque eso ha logrado que todo esto que les estoy contando, que se mantiene con muchísima complejidad de estar todo el día relacionándose y hablando para ver que no se rompa esta red, esta cadena de investigación que esté latente, la idea es no interferir con ningún concepto que moleste a unos o a otros. Entonces, eso ha sido muy beneficioso y nos concentramos en los hechos y en recolectar de la mejor manera la evidencia que vaya a los laboratorios, y tenemos una gran colaboración tanto de la Facultad de General Pico como la Facultad Veterinaria de la UBA, que además entran también en estudios toda la parte de física del suelo. Es muy interesante eso, lo que también a veces aparece. Entonces, en realidad no se pregunta mucho quiénes pudieran ser, si son los laboratorios. Sí se han encontrado, yo recuerdo un caso que viene al caso, valga la redundancia, con esto del SIDA. Por investigar las mutilaciones llegamos a la localidad de Azul, donde descubrimos una investigación de hace muchos años atrás, donde se hizo la experimentación de un retrovirus entre el virus de la viruela y la rabia, donde se inoculó varias vacas que después generaron, se rompió un poco la barrera sanitaria y trascendió a la población, y bueno, fue realmente muy complejo lo que pasó ahí con una extraña gripe. Y bueno, las vacas fueron enterradas en Calviva, fue un gran escándalo también, porque había intervención de laboratorios de Francia, Estados Unidos. Pero más, es el único hecho que recuerdo que en el rumbo de la investigación nos asoció a una cuestión parecida, ¿no? Claro, claro. Andrea, vos que estás tan en el tema y viendo los cortes o las partes que se retiran de los animales, ¿qué finalidad podría tener para el agente que sea retirar estas partes y hacerlo de la manera que lo hace? ¿Amedrentar? ¿Algún fin científico? ¿A dónde podría apuntar este tipo de casos? Yo no tengo ninguna duda que es absolutamente científico y que tiene una gran relación con el campo de la genética, porque si vos empezás a observar los lugares donde aparecen las heridas, tienen una fuerte relación con la investigación del campo genético. El tema de la lengua y toda la zona de la boca es donde se inoculan o se
se plantan los distintos virus o las pruebas para ver cómo funciona por todo el sistema respiratorio, salival. Es un lugar muy propicio en las investigaciones para hacer este tipo de cultivos, si se quiere. Y después, bueno, todo lo que son órganos que son vinculados directamente con la cuestión genética, los órganos oculares, auditivos, gustativos, las glándulas mamarias, los órganos reproductores. Y después, el tema de la sangre tiene también distintos disparadores y distintas opiniones. Ustedes habrán escuchado muchísimas veces que el animal aparece sin un rastro de sangre. Eso no es del todo tan cierto. Hay lugares donde efectivamente los casos han aparecido sin sangre y otros que había procesos hemorrágicos. Y no es un dato menor, porque cuando vos encontrás un animal que no tiene sangre, probablemente pueda existir la posibilidad que los cortes hayan sido post-mortem, entonces no hay procesos hemorrágicos. Eso pudiera ser una posibilidad, o que los cortes sean al punto de cauterizar al corte, por lo cual estamos hablando de alguna fuente o alguna tecnología con una fuente que es superior al bisturí láser, que es hoy un poco lo que está en desarrollo en prácticas de campo y no tan frecuentes, digamos. Claro. Y así con cada uno de los detalles que vamos viendo. En algunos animales, cuando le hacen la necropsia, en el único lugar donde encontrás sangre acumulada, hemorragia, es en la cavidad aórtica, producto probablemente de un estallido cardíaco, digamos. Entonces, y hay otros animales donde realmente hay mucha hemorragia alrededor del caso, del cuerpo, y aparecen los cortes aserrados como los que nosotros buscamos, los que se están identificando. Entonces, es para tomar con muchas pinzas eso y no hablar tan a la ligera sobre que todos los casos son bastante particulares. ¿Qué porcentaje de vacas tenés vos más o menos que están todas sin una gota de sangre? Y no te podría 50 dar y 50 o... No te podría dar de los que yo vi, la mayoría están con procesos hemorrágicos en alguna parte y encontrás indicios de sangre en los alrededores. Es decir, que son pocas las que no tienen nada de sangre. Sí, yo me animaría a decir que por ahí de cada 10 casos, 3 presentan condiciones. Por ejemplo, último, el que te mandé el enlace de recién, sí. Por ejemplo, es uno de esos casos que no presenta sangre en ninguno de los aspectos, ni en suelo ni en parte del cuerpo. Andrea, vos que tenés tanta información sobre esto, te hago una pregunta. ¿Los casos que vos puedas tener son siempre en campo abierto o tenés novedades que se puedan dar, por ejemplo, en un feedlot donde hay tanta cantidad de ganado que por ahí podría ser mucho más fácil o no, de acuerdo a cómo lo necesite este agente? ¿Se dan casos o tenés noticias en grandes concentraciones de ganado que aparezca esto o siempre es en lugares apartados? No, sí, ahí cerca de estos lugares que te estoy diciendo estamos siguiendo unos casos. Hay una localidad que incluso en el año 2002 llegó las autoridades pusieron una alerta sanitario ahí porque en un solo campo en una noche aparecieron casi 38 animales mutilados. Y esto se ha repetido en la provincia de Entre Ríos, no en esa cantidad. Ahí en ese lugar, La Adela, este año también hubo en un solo lote 7 casos, alrededor de mucho ganado. Encima estamos en épocas que es muy interesante porque esto también es para analizar, ¿no? Porque durante muchos años bajó mucho la producción de ganado vacuno y en los últimos 2 años, te diría yo, se ha incrementado, pero notoriamente otra vez la producción, o sea, todo lo que es la cría de ganado, y curiosamente empiezan a haber casos, pero por cantidades. Esto también llama la atención. ¿Y los pobladores? Eso se ha comentado, sí. ¿Los pobladores de estas localidades nunca te manifestaron que ante determinada cantidad de animales mutilados, ya sea 1 o 10, pueden haber percibido que en esos momentos en el pueblo vieron gente extraña o algún fenómeno, digamos, que se repita, pero no pensando en seres extraterrestres, sino en organismos o en algún aparataje que aparezca y que lo pueden haber llegado a relacionar, porque por ahí uno no ata cabos y la solución
o la posibilidad está más cerca de lo que uno piensa. Sí, no, en toda esta zona que te digo que es altamente, te digo, es un gran conflicto, porque estamos hablando de animales además que están asignados a las cuotas Hilton y son reproductores, muchos de ellos, o vientre. Estamos hablando de animales además de altos costos y bueno, el impacto económico es muy fuerte. De hecho, una de las organizaciones que ha colaborado muchísimo es Agavisa, que es una fundación que lucha contra la aftosa y el mal de la vaca loca, que es básicamente, en términos hasta políticos te diría, un gran referente sobre la cría y comercialización y exportación de ganado al exterior, y ellos han puesto toda su red de veterinarios para que esto se controle y se pueda encontrar una explicación de algo, y no se halló. Y incluso en estos momentos hay un campo donde están apareciendo los animales, han detectado los peones del campo y me han denunciado que lo tienen filmado, una extraña criatura que supuestamente la vieron, describen como que es una criatura que anda con su cría, que es la que ataca los animales, y cuando hace la descripción es lo que conocemos como el chupacabra. Sí. Ahora, el dueño de esos campos no quiere saber nada de que esto tome estado público. Incluso yo he hablado con él y ha interferido el intendente de ese pueblo para que pueda ir a investigar, y el hombre no quiere saber nada porque es un frigorífico, el dueño de un frigorífico que abastece prácticamente a toda la Patagonia Argentina, y no quiere tener ningún tipo de relación en que salga nada de esto en ningún medio. Pero bueno, convengamos que si es el chupacabras no va a cortar y cauterizar, no va a andar el chupacabras con electrobisturí. Claro, pero los cazadores que dicen, mira, este caso puntual es a la noche, mientras todos ya estaban durmiendo, es un establecimiento enorme del que estamos hablando, tiene mucha cuestión de seguridad, cámaras, han puesto más cámaras, incluso esas cámaras que vemos en Discovery Channel, incluso, porque en varias oportunidades han visto luces en el campo, han encontrado los animales mutilados, y en una noche particular el capataz vio las luces muy cerca, armaron una cuadrilla de hombres para llegar hasta el lugar y hasta donde estaban las luces, y encontraron los animales mutilados en ese mismo momento. No encontraron más que eso. A la mañana siguiente, cuando empezaron a buscar rastros, dicen haber encontrado estas criaturas que salieron al escape, digamos. ¿Y siempre de noche se manifiesta esto? De noche, sí, de noche por lo menos es esto. Tenemos un solo caso en Médano, que además es increíble ese caso. Estuve con el productor en la zona. Este caso que le voy a contar fue en el 2003, donde un capataz, a eso del atardecer, estaba llevando todo el ganado al cuadro de descanso. Uno empezó a temblequear, se retrasó, y el capataz dejó el ganado, volvió a los 40 minutos y ya estaba muerto y mutilado. Entonces, esto fue a plena luz del día, nadie vio nada, nadie escuchó nada, y solo lo que sucedió es esto que les acabo de relatar. Y en ese campo sí pasa que a la noche, incluso el dueño del establecimiento, noches anteriores, tuvo que salir corriendo, digamos, con su vehículo y fue perseguido por una luz. Así que están muy relacionados los hechos con las luces. Vos sabés que esa es una teoría que estaba pensando, y algo leí de esa, de que si no es algo que nosotros no vemos, algo invisible que producen las mutilaciones, por eso no hay huellas. Pero bueno. Sí, o el animal es sacado del cuadro, se le practica la cuestión y se vuelve a poner. Vos no tenés problema que te sigamos haciendo preguntas, ¿no? No, para nada, al contrario. Si me dejan hablar, los voy a aturdir. Aldo Barroso, un amigo, me dice, preguntale a Andrea si la cabeza es atacada de ambos lados, que se cortan las dos orejas y si le sacan los dos ojos. Es buena pregunta la de Aldo. El 99% de los casos es en un solo lado, que es el lado que queda visible. Sí hubo casos donde ha sucedido que no solo le han sacado el pabellón auricular, sino todo el órgano auditivo hasta el macetero de los dos lados, y los ojos también, incluso la lengua. Esos cortes no fueron parciales, fueron totales. Y hubo extracción total de la lengua, incluyendo los huesos hyoides, que son los que sostienen la lengua, por lo cual entendemos
que ese animal estuvo como parado y le han hecho todas esas prácticas, ¿no? Pero generalmente es de un lado solo. Es de un lado solo, sí. Y también ha habido casos donde se han dado mutilaciones en distintos momentos. El animal apareció con X cantidad de cortes, la gente lo vio y después a las horas volvieron y el animal fue movido y con nuevos cortes. Y ahí tenemos un amigo que es también parte de esta red de información, que él es propietario también y viene investigando y siguiendo de cerca. Es muy interesante lo que él va descubriendo. Él está cada vez más convencido que son elementos carroñeros que accionan sobre los cuerpos y ha estado poniendo como práctica los animales que se le van muriendo, los deja y aparecen con cortes que muy similares a los que vemos en las mutilaciones. A mi criterio, esos cortes que él va detectando no tienen nada que ver, claro. Por eso es más importante ya ir a la cosa fina, que son los patrones de mordedura, claro, o corte en particular, ¿no? Claro, lo que está en protocolo. Exacto. Marina Giaveno dice: buscando fotos de vacas mutiladas, casi todas son coloradas o negras. No he visto Holando, Argentina. ¿Será casualidad? Pregunta. ¿Hay un patrón respecto de la raza que se mutila? No, yo he visto holandos y son como más tiernas incluso. En Santa Fe hubo muchos casos de mutilación donde eran holando. Incluso es más, para Marina, que aprovecho y le mando un gran saludo, no se circunscribe solamente al ganado vacuno, no. Es el equino, porcino, sí. Hemos visto animales de granja. Respondiéndole a Ricardo, que me había hecho una pregunta, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando Daniel Sauter, que estaba en nuestro equipo y andaba por Catamarca, entonces le mando un caso que nos había llegado diciendo: che, mirá, en plena ciudad de Catamarca había una familia que tenía sus 2 perros, que eran ovejeros alemanes, y además cuidaban perros que encontraban en la calle, tenían como 20 perros. Y una de las noches, los 2 perros de ella los tenía atados, y una de las noches empezaron a sentir los perros que estaban muy nerviosos, y a la mañana, a primera hora, la perra de ellos que estaba atada apareció muerta y mutilada. No. Y los perros que estaban sueltos no pasó nada. Bueno, casos como eso hemos tenido con cabras, realmente hay distintas, gatos, conejos. ¿Te fijaste que la mayoría son mamíferos? Exacto, sí. Y después la particularidad que las aves de corral, y esto se ha dado mucho en la zona del Chocón, que también investigó Daniel Sauter, por ahí esa zona, y a mí me ha tocado ver con mamá en Santiago del Estero y los casos de las aves de corral en ronda, o las cabras en ronda, como si fuera un sacrificio donde ahí tenían extracción de ojos y cortes en las glándulas mamarias, y ahí hablaban puntualmente de la aparición de una criatura que hizo eso. Claro, por eso. A veces puede ser una criatura y a veces no, porque había datos, como vos lo sabés muy bien, con la presencia de cloropromacine. Claro, exactamente. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Una de las cuestiones, las benzo también, todo el grupo de las benzo, que aparecen en muy pocos casos. Por eso es importante llegar en tiempo y forma al organismo y tomar las muestras y entrar al laboratorio, porque las pocas muestras que se han obtenido con elementos residuales realmente se degradan rápidamente, y además hay que saberlas conservar. Y, por ejemplo, en la cadena de frío es muy importante. Y ¿cómo se llama? Y bueno, por ejemplo, aparece una sustancia azul verdosa que comúnmente las pocas muestras que se han logrado mantener se tomaron de la zona del maxilar, arriba entre el maxilar y la parte baja de la cuenca ocular, y después hay una sustancia blanca cristalina que esa es altamente volátil y en una sola oportunidad se pudo conservar. Lamentablemente llegó a manos del doctor Odriozola del INTA de Balcarce, con el cual hablé y acusó recepción de la muestra, pero nunca dio los informes de lo que arrojó la muestra. Porque clorpromacine es una droga tranquilizante. Exactamente, bueno, lo que nosotros hemos detectado, está relacionada con los oxindoles, que son parte de la uña de gato, una planta que acá no crece, solo crece en la Amazonía peruana, y que además tiene una
custodia legal, solo se comercializa envasada, bueno, tiene supuestamente distintas propiedades que es de gran lobby de los laboratorios, pero lo cierto es que se han encontrado muestras de Oxindol, las ha detectado el doctor Pariani en varios casos, lo hemos detectado en un caso de Misiones que le hemos mandado de una cantidad de cabras, de donde estaban de donde tenemos los gemelos chupacabras, como le decimos, en el museo, y bueno, y es la única muestra. Y después hemos obtenido una muestra que esa la obtuvo mamá con un señor que es propietario de caballos en la zona de Basavilbaso, que han encontrado un caballo muerto, que ahí no se pudo conservar la muestra porque se degradó, pero sí fue visual, que se generaba como una colonia de bacterias que iba cicatrizando a la medida del derrotero de la gota. Y cuando se tomó la muestra con un bisturí, que es de titanio, lo melló y se disolvió la muestra, así que nunca pudimos saber qué era, pero era altamente corrosiva, claramente. Lo melló el bisturí de titanio. Sí. Andrea, teniendo en cuenta la fuerza que tiene un animal, digamos un ovillo de 300, 400 kilos, y más en un momento que el animal puede estar enfurecido si se aparece un fenómeno extraño, ¿ustedes han encontrado algún rastro de cómo lo pueden, digamos en lenguaje vulgar, voltear al animal? ¿Le han encontrado, no sé, pelo chamuscado, ha sido maniado, golpeado de alguna manera, algún tendón cortado, digamos, de las patas como para que se caiga? ¿O patas quebradas o costillas rotas? Pregunta Aldo. Porque por ahí no todo el mundo tuvo la posibilidad de ver, no sé, me imagino gente que vive en la ciudad, la fuerza que tiene un animal de 300 o 400 kilos o un caballo con toda la furia, y tirarlo o matar 5, 6 o 7 no es tarea fácil. No, de hecho ese es uno de los puntos más observables en los casos, y de hecho sí, hemos encontrado de todo. Animales con los extremos inferiores o posteriores totalmente fracturados, de la cadera hasta los miembros, animales con los tendones destrozados internamente, y vos no sabés, digamos, producto de qué, digamos, todo hace presuponer que fueron tirados, digamos. Hemos encontrado animales, muchos casos, abajo del pie de un árbol, con toda la línea de las ramas quebradas, en clara alusión que pasó por ahí. ¿En un alto porcentaje eso? Sí, es muy importante. Perdón, vos dijiste un animal caído cerca del tronco de un árbol, como que hubiese caído de arriba hacia abajo entre las ramas. Sí, de hecho mamá estuvo en un caso donde el ternero mutilado lo tuvieron que bajar de una rama, estuvo con el productor. Las fotos son bastante simbólicas, el tipo subiendo con una escalera al árbol para sacar el ternero. Eso, digamos, o muchos casos, hay un caso que está judicializado, que hace años venimos siguiendo al juez que intervino, que un animal en Rosario del Tala apareció a 8 kilómetros de su campo de procedencia, en otro campo, dentro de un tanque australiano, muerto y mutilado. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Pero el resto de los animales no están, por lo menos las fotos que yo he visto, no están, digamos, como que se cae de un helicóptero y explota contra el piso cuando impacta. Algunos parecen hasta depositados sobre el piso, no explotados, digamos, contra el suelo. Exactamente, no están reventados, digamos, que exactamente, entiendo lo que preguntas. No, tienen simplemente las extremidades fracturadas. Como que el trabajo se hizo al ras del piso, y algunos, como el caso que vos mencionás del ternero, sí como que cayó desde el aire, pero la mayoría el trabajo se hizo al ras del piso. Exacto, bueno, hubo un caballo en Victoria que apareció al pie de un árbol. El problema es que ahí empieza la variable tiempo empieza a ser una variable importante, porque el animal fue denunciado después de muchos días por el productor, por un familiar que comentó el hecho, y nos enteramos, y bueno, el dueño del animal no quería saber nada de nada,
y bueno, llegamos al lugar y tenía muchísimos días, por lo cual el avance de descomposición era muy notorio, y pero vos podías ver toda la parte de fractura del animal, y esto también de las líneas de las ramas quebradas, y el animal depositado al pie del árbol. El problema es que está en tal nivel de avance de descomposición que era imposible determinar si estaba explotado, si estaba desviscerado ya por la descomposición y por el accionar de carroñeros, etcétera, ¿no? Y esta descomposición que vos decís, que yo tenía entendido que en muchos casos no se da de la forma habitual, ¿era con gusanos y animales carroñeros que comen o alguna otra manifestación extraña, no sé, digo, hongos o musgo o alguna cosa rara? No, es lo único que cambia es el proceso en el tiempo, porque la descomposición, por ejemplo, en verano, que comúnmente las fechas donde se dan las mayores denuncias empiezan en abril y se extienden a septiembre. Después ya son casos muy aislados, pero en ese periodo de tiempo es donde se van. Hay momentos, ya incluso en los primeros meses del año o a finales ya para septiembre, donde la temperatura, digamos, empieza a jugar también otro rol interesante. Y en esos casos, que son los que más nos gustan ver, no de malicioso, sino para ver cómo se experimenta, es que el proceso de descomposición es retardado a pesar de temperaturas promedios de 18-20 grados. Y más quizá también, ¿no? Y hemos encontrado casos que tenían más de una semana de muerto el animal y no tenían todavía ni siquiera olor a putrefacción, digamos. Pero olor... sí, como se hace habitualmente con gusanos, moscas. Exacto. Vos lo primero que ves es cuando accionan sobre un animal son las aves, que son las que hacen la señal de ataquemos el cuerpo, que vas a ver que en muchos casos, en esas fotos, si buscan por internet, incluso los animales mutilados, la primera señal de alerta que empieza la descomposición es la defecación de las aves. Y la segunda señal es cuando el animal entran los chanchos, jabalí salvajes o todo este tipo de animales que entran por el ano y comen todas las partes internas. Y después empieza a accionar la mosca con los huevos en la zona de las partes blandas, ¿no? Que comúnmente es el maxilar que ataca y lleva, cuando fagocitan las larvas, pueden tardar entre más de 72 horas hasta que empiezan a dejar las primeras incidencias de osamenta. Andrea, me tocó investigar un caso en Gobernador Ugarte en donde el ternero estaba del otro lado del alambrado, que el alambrado tenía entre 1,5 metros y 2 metros. Sí. Como que algo vino de arriba y lo llevó, pues no creo que el ternero haya podido saltar esos 2 metros. Y esto me hace acordar el caso, ¿te acordás de la pampa de las vacas que aparecieron en un tanque australiano? Y la asociación, te hago todas las preguntas juntas, de la falta de agua en los tanques australianos. Bueno, ahí está, ese es otro tema. Hay casos testigos que ahí empiezan a ser los elementos que entran para identificar casos asociados. Los hechos físicos que intervienen en deshidratación en la parte de la zona de donde está depositado el cuerpo, cortes de luz, vaciamientos de tanque, o no solo los tanques, nosotros hemos visto en Saliquelón, en Tres Bocas, o en Tres Lomas, Cava, todo eso, el sur, en Médanos, sí. Reducción de las lagunas y de los bañados, y dicho por los propietarios, que muchas están medidas con varillas, así que también chupan agua, lo que sea, que yo coincido mucho con la teoría de mi mamá, que claramente se produce una situación, un hecho físico que es absolutamente sencillo, que es ante altas temperaturas o niveles energéticos, el agua se evapora. Y eso creo que va muy de la mano con lo que sucede. Lo que decía tu mamá era de microondas, de que exactamente, con microondas puede que eso se evapore, por eso, si no, decís dónde meten tantos miles de litros de agua. Ahora la pregunta, porque todo tiene, cuando vos encontrás una respuesta surge otra pregunta. Si es así, digamos, si estamos hablando de microondas, la fuente necesaria para abastecer semejante nivel energético, ¿de dónde sale? Bueno, y ahí, por ejemplo, aparece un dato que aportó Daniel Sauter, que para mí ha hecho investigaciones muy relevantes, en el cual nos llevó a entrevistarnos en
allá en Lihuel-Calel, en plena provincia de La Pampa, donde Sí. están ahí las pictografías, Sí. con la evaluación de las autoridades de Transener para ver con unos mapas que consiguió Daniel, incluso donde estaban las estaciones de rebaje. Y qué interesante el dato combinado, que se hizo un mapeo con la aparición y denuncias de mutilaciones en la zona, y todas se concentraban alrededor de un radio de 5 kilómetros de las estaciones de rebaje. Entonces eso iban de la mano con las manifestaciones de algunos pueblos, de las autoridades, con los cortes de luz. Claro. Entonces decíamos, qué También. interesante, bueno, y eso lo También. seguimos también. Bueno, en Parera nos tocó también investigar casos de falta de agua en los tanques australianos y mutilación de ganado en el mismo campo, que incluso el dueño había puesto luces de estas que cuando te moves se prenden con Sí. Sensor de movimiento. Sensor de movimiento y fotocélula, porque ya estaba cansado de que le mutilen. Decía, ¿quién me paga a mí todo esto? Y el agua que faltó una noche, que fueron algo de 60.000 litros de agua. En Parera ocurrían todos los fenómenos relacionados con el ovni, con los Claro. ovnis. Bueno, y estamos hablando de hechos que también se definen en los casos ovnis, esto de vaciamientos de tanque, Sí. o deshidratación en los campos, etcétera. Bueno, son todos elementos asociados. Sí. Y la última de mi parte, ¿tenés novedades acerca de este fenómeno en países limítrofes o en otros lugares del mundo, o es algo muy particular de esta zona? No, tenemos, incluso hemos y trabajamos permanentemente. Nosotros integramos una red que se llama la CRIFAT, que fue creada por el coronel Sánchez Ríos, de la Fuerza Aérea Uruguaya, la CRIDOMNI, porque allá por el 2002, cuando empezaron a surgir los casos acá, en Uruguay se dieron varios casos que la CRIDOMNI investigó incluso. Y este relato sobre las estaciones de rebajes, incluso nosotros les facilitamos el mapeo de la red. Bueno, ustedes vieron que en este corte de luz último, cómo se afectó también Uruguay, bueno, porque tenemos Claro. las energías por las Sí. por las represas compartidas. Sí. Y coincidían, la misma información coincidía. Y bueno, después dejó de suceder, o dejaron de reportar los casos en Uruguay. Y no hubo más información al respecto. Pero en el sur de Brasil, ahí hay un investigador, amigo, que es realmente un gran investigador de la temática ovni, de la mutilación, y que ha hecho incluso una publicación que es excelente, es brillante. ¿Machado? Machado, Carlitos Machado, que compartimos muchísimo. La situación es ampliamente similar a los hechos en Argentina, a Sí. diferencia de todo el sur de Brasil, que la zona es tiene mayor nivel de vegetación, por lo tanto Sí. los animales son de otro tipo, de los vacunos me refiero. En el norte nuestro, que comparte frontera, toda la zona más árida, ahí son los cebú, etcétera, Sí. pero que también fueron mutilados, pero las características son exactamente iguales. Claro. Sí, incluso él tiene un libro de mutilaciones humanas, ¿sí? Exactamente. Bueno, él, por ejemplo, rescata, acaba de, en el caso, ustedes conocen, del famoso caso de Guarapiranga, Sí. que investigó en su momento Encarnación Zapata y que después Claudir Cobo, desmistificó diciendo que eran carroñeros. Él lo vuelve a poner en escena con nuevos elementos y mayores definiciones. Así que bueno, siempre estamos en esto, como todos estos temas que tienen las dos caras de la moneda, ¿no? Pero bueno, es muy interesante Claro. todos los aportes que se hacen. Decime una cosa, acá Aldo dice que es probable también que puedan descomponer el agua separando el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Almacenando solo el H2. Y acá sí, dentro, ya en el marco de la probabilidad, uno puede ensayar un montón. Te digo, a mí me pasa que cuando incluso vamos al campo, nos pasó hace poquito cuando fuimos con mamá a ver los casos de Ojo de Agua en Santiago del Estero, que realmente era impresionante. Todos los casos eran aéreos ahí. La gente te hablaba de que el animal aparecía en otro lugar y que desaparecía de su campo y que no había forma que se lo lleven si no era a través del aire, de algo volando. Sí. Y todo el tiempo vos estás a partir de la información que te van acercando reconvirtiendo un poco lo que venía con anterioridad. Es bastante complejo todo, por eso es muy importante
ajustarse al protocolo para que, bueno, la imagen, o sea, todo lo que uno va procesando, imaginando que pudiera ser, después a veces el laboratorio cuando te da devoluciones te da un cachetazo que te vuelve a tierra. Claro. Con los procesos de composición, muchas veces se hacen afirmaciones que no tienen ningún sustento, por eso hay que ser muy precavido también al hablar. Bueno, para cerrar, porque ya debes estar cansada de hablar, Carlos Rumel te manda saludos, y de hecho dice, se supone que el ganado, ya sea caprino o bovino, esto es una teoría, digamos, abducido, sería regresado a la tierra, por eso no se encuentran huellas. Bueno, exacto, es una hipótesis de trabajo. Es la primera hipótesis, creo yo, ¿no? Exacto, es una hipótesis de trabajo, de la cual todavía no tenemos ningún elemento ni medianamente cercano a probarla, pero bueno, es una hipótesis. Bueno, para despedirnos, me van a pasar a mí una hipótesis que yo no escuché nunca, que en la próxima entrevista te la paso a ver si vos la sabés, o si la escuchaste alguna vez. Bueno. Y lo otro que te quería decir era que te vamos a llamar en próxima entrevista después que vayas a ver esta vaca mutilada al sur de la provincia de Buenos Aires, cuando tengas ya algo estudiado sobre este caso, ¿no? Sí, ojalá se den todas las condiciones para ir y poder traer información interesante y bueno, y ver un poco también el humor de los productores y seguramente con casos increíbles de ovnis, porque está, te digo, la zona que arde. Bueno, Andrea, no te molestamos más, gracias por tu tiempo y creo que fue una linda entrevista, espero que a la gente le haya gustado. No, por favor, no hay ninguna molestia, al contrario, les agradezco muchísimo esta posibilidad de comentarles un poco lo que hacemos y bueno, estamos siempre ahí al pie del cañón cuando quieran, acá dispuestos y la verdad que bueno, los felicito también por el profesionalismo que le ponen al programa, así que mis felicitaciones a todos también. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Chau. Hasta luego. Chau, chicos, hasta la próxima. Gracias. Bueno, ¿qué te pareció, Ricardo? Muy interesante. Estuvo interesante. Y mucha información. Bueno. Sí, y se nos voló el tiempo. Y me parece que pasamos las 11. Vamos a tener que hacer una teoría de Caravaca, versión nuestra, para ver cómo reinterpretamos esto, porque me parece que estamos como cuando vinimos de América. Vamos a hacer de una Europa, cosa. Si Dante no tiene problema, vamos a un corte y pasamos el audio del encuentro cercano, 10 minutos más, y después nos despedimos. Ya que está tan bien esto, vamos a darle un poquito más. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Estamos en el laberinto de Borges, acá en San Rafael, Mendoza. Contame este relato que me ibas a Bueno, yo antes manejaba un camión, hace 4 años atrás más o menos, que me había dado mi viejo a media. Y un día salgo a cargar durazno a Gonge. Y bueno, cargo allá y salgo tarde, 11 de la noche, 12. Y venía, cuando yo veo atrás del camión, veo una luz roja. Yo pensé que era una moto. Y bueno, vine
entré por la draga, que se cuentan muchas cosas en la draga, y cuando yo voy andando, sí, se me pone a la par y veo una luz roja y dos bultos negros como si fueran personas. Bueno, seguí porque asustado seguí, y cuando paso justo enfrente del cementerio se me pierde la luz, se me pierden los bultos, todo. Y pasaron 2 días, vuelvo a ir a Gonje y le conté a los muchachos ya que lo que me había pasado. Y saltó el patrón me dijo, dice, hace una semana me pasó a mí. Dice, pero a mí me rompieron el espejo. Dice, vi lo mismo que viste vos, 2 bultos negros, dice, y una luz, y bueno, con la diferencia que yo lo vi de frente. Cuando lo veo frente, dice, pasa en la camioneta y me rompe el espejo. Me vuelvo a mirar y dice, no había nada, no había moto, no había nada. Y ese fue Tengo una pregunta, voy a fundamentar. ¿Los bultos cómo van? ¿Separados de la luz? ¿Cómo los ves vos desde el camión? ¿Qué altura tiene? ¿O cómo lo podés describir eso? ¿Y la luz qué tamaño tiene y qué particularidad? Una luz roja, se veía así, más o menos, tipo farol, una luz roja. Adelante era luz roja y 2 personas como si fueran sentados al lado, atrás. ¿Pero van sentadas en qué? ¿En el aire? En el aire, van andando pero en el aire. O sea, entre los dos van como sentados. Sí. ¿A qué distancia del suelo? ¿A qué elevación sobre el suelo? Y así, pero vos no le veías las piernas, no veías nada, eran sombras, no era nada. ¿Pero llegabas a reconocer una forma de persona, sí, digamos? Sí, reconocía que una persona, o sea, eran 2 personas claras. Se veían, no se le veía bien la cara y no se le veían bien, digamos, las piernas se veían el bulto y se veían... Y la luz, digamos, entre los dos. Sí. ¿Se ponen de qué lado? ¿Del lado que vos manejás? ¿De ese lado? Primero van del lado donde manejo yo, después se me cruzan al otro lado. ¿Ese cruce cómo lo hacen? ¿Sobre el camión? Sobre el camión. Ah, sobre el camión. Sobre el camión. Los tenés inmediatamente del otro lado. Sí, ¿Ves la elevación por arriba del camión? Por el espejo. Impresionante. Sí, lo paso así para este lado y del otro lado había mi novia y cuando miramos por el otro lado, la vimos al otro lado. Cosa que no se podía creer, pero bueno. ¿Notás algo asociado? ¿Notaste algún problema mecánico con el camión en ese momento? ¿Algún cambio de temperatura, algún olor, algún sonido? ¿Algo que te haya llamado la atención fuera de la observación que estabas teniendo? No, yo vi eso nada más y me quedé ahí, o sea, me quedé de lado. Vos me decías que se dio en qué zona que tenía ciertas particularidades. Sí, hay mucho... ¿Cuál es el lugar que me decías? Se nombra como la Vuelta a la Draga. Está entre Gonje y lo que pertenece a Cañada Seca. ¿En qué se habla en ese lugar? Sí, se hablan muchas cosas. El chico este de la novia también se habla, que te contó hace rato, ¿no? También se habla mucho ahí. Pero ¿qué casos o qué cosas escuchaste raras del lugar, ponele? Y que lloran bebés, que se escuchan, ven bultos, imágenes, muchas luces, se ven luces rojas, azules, han visto blancas. Han visto varios casos, han visto ahí. Vos lo ves justamente en ese lugar todo, ¿te sucede? Sí, eso lo vi hoy. Y el dueño de la empresa para la que vos trabajabas, él cuenta exactamente que tuvo la misma observación que vos. Claro, o sea, yo trabajaba para una fábrica y de la fábrica me mandaban a una finca. De esa finca, ahí me contó el dueño y me contó que había visto eso. ¿Esa finca se puede saber el nombre o no se puede conocer? Si te digo te miento, porque yo iba, cargaba y volvía. Iba y cargaba y volvía, como en toda finca. O sea, no es que yo sabía el nombre de cada uno. ¿En qué época te sucede esto y más o menos año, aproximación? Fue en este tiempo, que fue en tiempo de cosecha, fue en febrero, más o menos en 2014, 2013. Por ahí fue. Él, en lo que te cuenta el dueño de la finca, el fenómeno fue prácticamente el mismo. En el mismo lugar también, evidentemente. Sí, un poco más atrás, pero poco, menos de 1 kilómetro. Y él lo que también marca como un fenómeno anómalo es de que lo que le rompe el espejo es como algo que en realidad no estaba. Claro, se le rompe el espejo, capaz que fue justo, se le rompió el espejo, no sé. Pero no puede ser, pues se vuelve a mirar y no había nada, no sé, no se sabe qué fue.
Este hecho que vos me contás es asombroso, es realmente interesantísimo. ¿Tuviste otros hechos posteriores que puedas marcar como anómalos en otra zona o en ese mismo lugar? No, después otro hecho también me pasó en la Cueva del Indio, que le dicen, que está más o menos a 30 kilómetros de acá, que se me cruzó una sombra por adelante y como que me entró por adentro del camión y como un escalofrío, así como un aire helado. Y nada, se metió el camión y nada más. Eso fue lo único que... Eso no fue bulto, fue como una nube que llegó y entró. Eso es fascinante, porque tengo otros relatos de lo mismo. Vos vas manejando y ¿cómo aparece esto? ¿De frente, de costado? De costado lo veo yo. ¿Era de gran dimensión lo que viste? No, no era grande, o sea, era más o menos 80 centímetros por más o menos así, ahora sí, o qué sé yo, 40 centímetros. ¿Tenía alguna forma? No, dentro de su nube. Forma nebular, no tenía una forma. No, nube. Y cruza, digamos, atraviesa el camión en tu propia posición, digamos. Claro. Pasa así y se me mete la cucheta. ¿Qué notas después o posterior a eso? ¿Hubo algún fenómeno extraño? No, nada, o sea, vi eso y como un escalofrío y nada más. ¿Conociste otros hechos similares vinculados a algo parecido o nunca escuchaste algo así? Sí, se habla mucho también esa parte de muchas cosas así. ¿Siempre es en esa zona? Sí, en varias partes se habla. ¿Cuáles son las zonas de las que más vos escuchaste que se hablan mucho sobre fenómenos extraños acá en el área o que vos conozcas? Bueno, el que te dije de la Draga, la Cueva del Indio esa que también está a 30 kilómetros de acá y... ¿La Cueva del Indio dónde está? En Cuadro Nacional, o sea en la Nora pertenece. ¿Y otro lugar también del que se hable de todo eso? No sabría decirte bien. No sabes decirlo. No sabría decirte. Vos me hablas de un puente acá cercano donde también se... Sí, más o menos lo mismo de luz, lo mismo que me había pasado antes, había pasado a mi abuelo, le pasó también, pero acá en el Puente Nuevo. ¿Cómo se llama puente? El Puente Nuevo, se nombra todo. ¿A él qué le pasó en ese lugar? Lo mismo que yo, también vio cosas, luces, lo mismo. ¿Hace mucho de esto, la experiencia de él? Sí, hace tiempo ya, él era joven, dice, así que él tiene 83 años ya y cuando me dijo tenía más o menos 30 años. Claro, impresionante. Sí. O sea que es un lugar que tiene una casuística histórica interesante. Yo realmente te agradezco que me cuentes tu caso porque me parece significativo, altamente significativo. No escuché un caso similar, sí escuché luces asociadas a figuras y todo, pero lo que vos viste con las figuras en posición como si están sentadas flotando con una esfera es fabuloso, es fabuloso. ¿Algún dato más que puedas aportarme a eso? Digamos, horario, ¿en qué horario fue más o menos? Y fue en la noche, fue 11:30 de la noche más o menos. 11:30 de la noche. Sí, era 11:30, 12. ¿No? Esa luz, digamos que era como un farol, resplandecía mucho, era muy tenue. Era una luz roja, pero era una luz que no se veía fuerte, era una luz, viste, media apagada, pero roja. Muy, pero muy interesante. Acá en la finca, ¿sabés de alguna historia extraña, digamos? Sí, pero o sea, eso no podemos mandar. Te entiendo. No podemos mandar, o sea... ¿Pero algo, digamos, vinculado a fenómenos lumínicos también? Sí, o sea, no lumínicos, pero han visto cosas. Se vieron cosas, digamos. Imágenes claras. Ah, mirá vos. Sí, yo sabía que había hechos puntuales en esta finca, pero no tenía, digamos, la claridad. ¿Con quién me recomendarías hablar, digamos, como para tener a lo mejor algún dato? Sí, vos no sé si te van a decir acá los dueños, lo que te pueden decir, gente cercana acá, alguno que trabajó, algo así, si te va a decir. La misma historia del laberinto tiene un par de misterios también, ¿no? O sea, la constitución del laberinto, por lo que también sabía, sí, ¿no? Sí, puede ser, sí. Te agradezco muchísimo. Bueno, esto estuvo fuera de programa, como diría Les Luthier, y quiero agradecer a Cristian Soldano, que nos mandó el audio que lo hizo en Mendoza, en un lugar que se llama Laberinto de Borges, y bueno, varios encuentros cercanos. Gracias, buenas noches, espero que les haya gustado el programa y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo para todos.